No sé si viste El Hombre Araña alguna vez, pero hay una frase que el tío Ben le dice a Peter Parker, ¿te acordás? Triste momento, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y hoy vamos a ver que una gran salvación conlleva una gran responsabilidad. Para eso acompáñame a Éxodo, capítulo 14. Ya vimos las plagas que nos contaba Dani la semana pasada. Y aquí en Éxodo comienza literalmente el Éxodo mismo. Realmente el pueblo sale y empieza a caminar sobre el desierto yendo a la tierra prometida. Éxodo capítulo 14, versículo 1. Vas a ver que en el capítulo 13, al final, el Señor comienza a guiar a su pueblo, y para esto el ángel del Señor se sitúa al frente del campamento de Israel. Y por encima una nube, una columna de nube por la mañana que le ocultaba el sol, y por la noche una columna de fuego que brindaba calor. Y el Señor, en su cuidado y en su guía hacia su pueblo amado, le dice al pueblo que iba a tomar un camino secundario hacia la tierra prometida. El camino principal decide el Señor no tomarlo, porque ese camino principal el pueblo iba a estar expuesto a otros pueblos enemigos, y él sabía que su pueblo aún no estaba preparado para la batalla. Entonces lo guía por un camino secundario, para cuidar a su pueblo. Pero fíjate el versículo 3 del capítulo 14, hay un para qué, hay un propósito particular a la hora de llevar al faraón sobre el Señor llevar al pueblo sobre este camino. Capítulo 14, versículo 3. Entonces el faraón, dice el Señor, va a pensar, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde el Señor les dijo. ¿Sabe dónde le dijo que acampen? Al frente del Mar Rojo. Y el propósito de Dios para guiar a su pueblo por este camino secundario era manifestar su gloria. Manifestar su gloria. Que Faraón y todos los egipcios sepan quién liberó al pueblo de Israel. Para que vean el poder y la gloria de Dios. Entonces la noticia llega rápido a los oídos del faraón. Y el faraón endurece su corazón una vez más contra este pueblo. Endurece su corazón una vez más frente a Dios. Y junto con sus oficiales decide reunir a 600 carros de guerra. La mayor fuerza militar en el momento. Faraón reúne todos los recursos disponibles, 600 carros de guerra, toda la artillería pesada, para perseguir a un pueblo de esclavos. ¿Por qué? Porque endureció su corazón frente a Dios. Y vamos a ver que Faraón sale a perseguir a este pueblo una vez más. Pero estamos en el último round. Una pelea de boxeo, ¿sabe cuántos rounds tiene? Tiene 12 rounds. El Señor ya ganó los 11 primeros. Y acá estamos en el último round. Y acá el Señor va a pegar el knockout final. Va a ser la salvación definitiva de su pueblo. Va a ser el golpe final hacia Faraón. Sale en persecución el pueblo, los carros del faraón contra el pueblo. Y fíjate lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos hiciste? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Vos sabés que el Salmo 106, si me acompaña un segundo, nos da un poquito más de luz respecto a la actitud que tuvo el pueblo de Israel en ese momento. Salmo 106, versículo 7. El pueblo tuvo miedo, tuvo pánico al ver estos carros. Y en el Salmo 106, versículo 7, vamos a ver el por qué tuvieron miedo.
Salmo 106, versículo 7. Dice el salmista, nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. ¿Tenía sentido o tenía razón alguna el pueblo de Israel para tener pánico aquel día? No. Días antes había visto el obrar de Dios de primera mano. Realmente de primera mano. Vieron desplegar el poder de Dios y lo vieron. Vieron a todos los egipcios humillados frente al poder de Dios. Pero pronto olvidaron lo que el Señor había hecho y se rebelaron nuevamente contra Él. Y este patrón se va a volver a repetir varias veces y lo vamos a estar viendo por varios domingos. Pero este pueblo olvidó lo que Dios había hecho a favor de ellos. Entonces Moisés, para tranquilizar al pueblo, para animar al pueblo, ¿sabes qué les dice? No tengan miedo. No tengan miedo. Hoy ustedes van a ver cómo el Señor los va a rescatar de los egipcios. Hoy va a ser la última vez que van a ver a ese pueblo. El Señor hoy va a obrar salvación. Y vamos a comenzar a ver el último knockout de Dios. El último golpe que dejó a Israel, a los egipcios en la lona. Volvé ahí a Éxodo 14. Fíjate lo que le dice el Señor a Moisés. Éxodo 14, versículo 14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, escuchá esa pregunta, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué orás, Moisés? Decile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Acaso el Señor no le había prometido anteriormente que lo iba a librar, que le iba a dar una tierra? Decile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extendé la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio de Faraón y de su ejército, sus carros de guerras y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. El Señor iba a pelear por su pueblo. Y comienza a suceder, y comienza a narrar Moisés, que es el autor del Éxodo, con detalle el obrar milagroso de Dios. Comienza a narrar cada golpe que Dios llevó a cabo ese día. Y vas a ver cómo Moisés narra con detalle. Yo te lo voy a contar a vos más sencillo, más sintetizado. Dice que el ángel del Señor, aquel que iba al frente del campamento, se sitúa atrás y se pone entre medio de los carros del faraón que estaba viniendo y el pueblo de Israel que estaba acampando acá. La columna de nube, aquella que estaba en el cielo, también se sitúa donde está el ángel del Señor. Te pongo un paréntesis ahí. ¿Sabes quién es el ángel del Señor? Es Jesús mismo. Judas capítulo 1, versículo 5 dice que Jesús fue quien abrió el Mar Rojo. Cristo mismo se para entre medio de los carros y el pueblo. Esa columna de nube se transforma en una columna de fuego al atardecer. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, toma tu vara, aquella vara con la cual hiciste todos esos milagros, por la cual yo hice por medio tuyo todos aquellos milagros, y poné tu vara sobre las aguas. En el momento que Moisés puso la vara sobre el agua, el Señor hace soplar un viento fuerte del oriente, y el mar se abre en dos. Y ese viento fuerte que soplaba desde el oeste hacia el este, comienza a secar la tierra. Y el pueblo, 1 millón de personas, comienza a caminar sobre tierra seca. La distancia que había entre una orilla y la otra era aproximadamente 15 kilómetros. El pueblo para caminar de una costa a otra, ¿sabe cuánto demoró? Toda la noche. Las columnas de agua, ¿sabe qué tamaño tenía de profundidad? Aproximadamente 10 metros. Era de noche, estrellas, 15 kilómetros, columnas al costado, muros de agua de 15, de 10 metros. ¿Te imaginas ese momento? Un pueblo siendo salvado por Dios. Ahora, los carros del faraón, esos 600 carros, cruzan esa columna y comienzan a
perseguir al pueblo entre medio del mar. Ya se acercaba el amanecer, 6 de la mañana. Y en el momento que el Señor mira esto, el Señor comienza a confundir a los carros del faraón. Ellos mismos se empiezan a confundir. El Señor empieza a torcer sus ruedas. Y se empieza a escuchar gritos de distintos soldados. Muchos gritos. ¿Sabe qué gritaban? Jehová está peleando contra nosotros. Jehová está peleando contra nosotros. ¿Te acordás cuál era el propósito de Dios al endurecer el corazón del faraón? Que ellos mismos reconozcan a Dios como el Señor. Que ellos mismos vean la gloria de Dios. Pero para ellos no fue gozo. Para ellos fue tristeza, angustia, horror. Jehová está peleando contra nosotros. Al amanecer, el pueblo termina de cruzar. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, toma tu vara nuevamente, ponela sobre las aguas y el mar se va a cerrar. Moisés obedece al Señor y en el momento de poner la vara sobre el agua, esas columnas de 15 metros se rompen abruptamente y los 600 carros de Faraón quedaron hundidos debajo del mar. Una victoria aplastante, un knockout, ¿o no? Realmente, una humillación. El Señor aquel día rescató a su pueblo de manera definitiva. Y entona una canción al Señor, fíjate el capítulo 15 de Éxodo. Cantaré al Señor, dice, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Cantaron los carros del faraón. Nosotros que tenemos el cover, esta es la versión original. ¿Sabe cómo se resume esta canción? Fíjate el versículo 21. Miriam, la hermana de Moisés, entonaba este cántico. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor aquel día salvó de manera definitiva a su pueblo. Humilló a su enemigo de manera definitiva. La salvación fue completa. Ya no había que agregar algo más. Ahora, esta salvación, y en realidad toda historia que vemos de salvación, o cuando Dios interviene en la vida del pueblo para salvarlo de una situación, siempre es un reflejo, un anuncio, una sombra de una salvación mucho más grande que iba a efectuar el Señor mucho más adelante. En Isaías capítulo 43, versículo 18, el Señor está hablando y le dice el Señor a Isaías, hablando de esta salvación del Mar Rojo, le dice el Señor, a esta salvación no se compara en nada con la salvación que yo voy a traer mañana. Es increíble. Vimos y escuchamos la historia y vos decís, wow, es impresionante. Bueno, no se compara en nada con la salvación que el Señor iba a traer en un futuro. Pero en nada. Porque el Señor en un futuro nos iba a salvar de un enemigo mucho peor. De un enemigo mucho más fuerte. De un enemigo mucho más peligroso. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 1, versículo 21. Te lo pongo acá. El ángel del Señor anuncia a María la llegada que iba a concebir al Mesías. Y mira cómo presenta el ángel al Mesías al mundo. Y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús y el nombre Jesús significa el que salva, el Salvador. Y ahí nos dice el enemigo, él salvará a su pueblo no de Egipto, sino de sus pecados. Ese es el gran enemigo de tu alma, ¿eh? Ese es el gran enemigo que nosotros tenemos, es el pecado. Es un enemigo mortal, porque la paga del pecado es la muerte. Es un enemigo que te condena y te esclaviza. Aquel que practica el pecado, dijo Jesús, se convierte en esclavo del pecado. Es un enemigo que te aborrece. Mira, realmente el pecado te odia. El pecado jamás va a querer buscar tu bien. Jamás. El pecado te odia. Así como el faraón aborrecía al pueblo de Dios y odiaba al Señor. Bueno, el pecado es igual, te aborrece. Te detesta, quiere lo peor para vos. Y el Señor vino a efectuar una salvación mucho más grande, que es salvarnos a vos y a mí de nuestros pecados, de mi pecado,
de ese enemigo mortal. ¿Cómo? Fíjate lo que dice Romanos 5, 8. Te lo pongo ahí, mira. Pero Dios muestra su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y el capítulo 6 dice, cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que Él vive para la gloria de Dios. Cristo derrotó y aplastó al pecado en la cruz. Él quebró en la cruz el poder del pecado y de la muerte. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Corintios 15? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y el aguijón de la muerte, ¿sabe cuál es? Es el pecado. ¿Y qué pasa cuando una abeja pica y te deja el aguijón? ¿Qué pasa con la abeja? La abeja muere. Bueno, la muerte picó a Cristo en la cruz. Él cargó con el aguijón, que es el pecado. Y Cristo al resucitar, la abeja murió, la muerte murió. Cristo con su muerte y su resurrección venció al pecado, quebrantó el poder del pecado, rompió el pecado, lo humilló, lo aplastó. Fue un knockout. La muerte y resurrección de Cristo es la victoria aplastante de Dios sobre el pecado. Es el knockout de Dios sobre el pecado. Y el Señor dice a aquellos que creen en este Salvador que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Mirá, cuando vos pusiste tu fe en Jesucristo porque entendiste esta salvación que Él llevó a cabo y confiaste en este Salvador, ya no tenés más condena del pecado. Ya está. Los carros quedaron en el mar. Ya el pecado ya no te puede condenar. Ya está. Porque Cristo efectuó una salvación completa. Pero aún más, el poder del pecado ha sido librado del poder del pecado. El pecado ya no es tu amo. Ya no reina sobre vos. Ya no estás en Egipto. Ya cruzaste el mar. Caminaste sobre tierra seca. Estás del otro lado. El faraón ya no te puede gobernar. El pecado ya no es más tu amo. Y esta es una realidad en todo hijo de Dios, en todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. No tiene más condena, pero también ha sido librado de la autoridad, del poder, del gobierno del pecado sobre tu vida. El pecado ya no es más tu amo, no es más tu rey, no es más tu faraón. Ahora se ha convertido en un enemigo hundido en el mar. Un enemigo humillado. Y tengo una pregunta para hacerte. ¿Es posible? Ustedes no la ven. ¿Es posible haber recibido tan grande salvación y luego vivir como esclavos? ¿Y seguir igual? Pregúntatela de vuelta. ¿Es posible? No te pregunto si debe ser así, sino ¿es posible haber recibido tan grande salvación, tan grande liberación y luego vivir como esclavo? ¿Y seguir igual? ¿Es posible o no? ¿Sabes qué sucedió un par de días después de que el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, vio la salvación de Dios, recibió la gracia de Dios? Fíjate, Éxodo capítulo 15, versículo 22. Y hoy va a ser como una introducción de domingos que siguen, porque es un patrón que se va a repetir varias veces en el pueblo de Dios. Pero acá tenemos como el primero, Éxodo capítulo 15, versículo 22. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron a ese lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó.
Y fíjate lo que dice el Salmo 106 que leímos anteriormente. Versículo 11. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. ¿Es posible haber recibido la salvación de Dios y luego vivir como esclavo o seguir igual? Y vemos que lastimosamente la respuesta es que sí. Pablo nos lo explica de esta manera. Acompáñame primero en Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice Pablo, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Fíjate, Pablo le dice a esta iglesia, no quiero que olviden lo que le pasó a este pueblo en el desierto. Ellos vieron de primera mano el obrar de Dios, disfrutaron de todos estos privilegios de Dios, recibieron la gracia de Dios, recibieron la misericordia de Dios, la provisión de Dios, la guía de Dios. Pero sin embargo no le agradaron y le obedecieron. Y es una triste realidad, es una trágica realidad, que luego de haber recibido tan grande salvación, no vivamos de acuerdo a ella. Que luego de haber recibido tanta gracia y tanto amor y tanta misericordia, no seamos consecuentes con ella. Por eso, Peter Parker, una gran salvación conlleva una gran responsabilidad. Lo que Pablo hace acá en Corintios es una advertencia para no repetir la misma historia, una advertencia para no repetir el mismo patrón. Mirá, si Dios te salvó del pecado y te libró del poder del pecado, es para que vivas como libre, no como esclavo. Ahora, ¿qué sucedió con este pueblo que después de haber visto tanta misericordia y tanto poder, se quejó, se rebeló, olvidó? ¿Sabes qué sucede? Que Dios te salva, cambia tu posición, eras esclavo, ahora sos libre, pero Dios quiere comenzar a obrar en vos una transformación, quiere cambiarte. Él te hizo libre y quiere enseñarte a vivir como libre. Él te salvó y quiere enseñarte a vivir esta salvación. ¿Por qué? ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel en Egipto? 450 años alrededor. 450 años. Es decir, ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, por lo menos 4 o 5 generaciones, todas nacieron en Egipto. Aprendieron el estilo de vida de los egipcios, hablaban como ellos, se comportaban como ellos. Su mente era egipcia. Ellos estaban acostumbrados a vivir como egipcios. Pero ahora eran libres y Dios les quería enseñar a vivir como libres. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos salvó del pecado en un momento determinado, cuando entendiste la salvación y recibiste a Cristo. Él te salvó. Ya en ese momento ya no hay más condenación para vos. En ese momento ya fuiste liberado del poder del pecado, ya no es más tu amo. Pero viviste tanto tiempo en Egipto. Tanto tiempo vivimos en Egipto. Por eso le dice Pedro a los cristianos que estaban siendo perseguidos: sed sobrio, velen, tengan dominio propio, teman a Dios y no sigan sus deseos malos como sus padres.
Y es que nacemos en Egipto. Y vivimos mucho tiempo en Egipto y aprendemos las modalidades de Egipto, la forma de hablar de Egipto, la forma de valorar, de pensar de Egipto. Pero Dios ahora quiere enseñarnos a vivir como libres. Dios quiere enseñarte a vivir como libre. Y ese es el propósito de Dios a la hora de salvarte. Efesios 1:4 dice que Dios te cogió, que Dios te salvó para que seas santo. Para que vivas en santidad. Por eso Pablo le dice a esta iglesia, recuerden, no olviden lo que le pasó a este pueblo, que después de haber recibido tan grande salvación, no agradaron a Dios y se olvidaron. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo tomar en serio esta advertencia? ¿Cómo vivir esta libertad y esta salvación? ¿Cómo asumir esta responsabilidad? ¿Sabes qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Fíjate en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Mirá lo que le dice el Señor al pueblo luego de haberlo liberado y salvado. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que requiere? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que le ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor, que te entregó hoy para tu propio bien. ¿Qué es lo que el Señor requiere de mí? Ahora que recibí esta salvación, ahora que recibí y pude ver de primera mano lo que Cristo hizo por mí, lo entendí, lo acepté, lo experimenté, ¿qué es lo que requiere el Señor de mí? Solo que le temas, solo que le ames, solo que le sirvas, solo que le obedezcas. Mirá cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Pablo nos va a dar como una explicación, podemos decir, o por lo menos 2 puntos para nosotros que nos encantan los ítems de lo que debemos tener en cuenta para poder vivir esta libertad. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Cambian muertos por salvados, libres y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo tomar en serio esta advertencia? ¿Cómo tomar en serio y no repetir la historia del pueblo? Bueno, en primer lugar, considérate muerto, libre al poder del pecado. Si has creído en Jesús como tu Salvador, leímos en Romanos 8, ya fuiste libertado del poder del pecado. El pecado ya no es más tu amo. Así que considérate libre. ¿Es tu enemigo? Sí. Pero no es más tu amo, no es más tu rey. Así que considérate libre. Pensaba en una historia, antes de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, los esclavos eran esclavos y obedecían y seguían las órdenes de sus amos. Temían a su amo. Eran atormentados por sus amos. Pero luego de la abolición y después de toda la guerra civil que hubo en Estados Unidos, ese esclavo fue libre, cambió su posición legal delante de la ley. Pasó de esclavo a libre. Y salió y fue a vivir su vida. Y hay una historia que un viejo esclavo, un nuevo libre, va caminando sobre la calle, sobre una vereda, y ve a su viejo amo caminar en la vereda del frente. Y cuando lo ve empieza a tener miedo. Y el viejo amo le dice, vení, anda a hacer esto. Y este nuevo libre cruza la vereda porque va a obedecer. Pero cuando está a la mitad de cruzar la calle dice, pará.
Yo no soy esclavo, ahora soy libre. No tengo por qué obedecerle. Él entendió su nueva posición. Se consideró muerto al pecado. Porque él realmente estaba libre del pecado. Él ya no tenía por qué obedecer a aquel viejo amo. Ya era libre. Bueno, cuando la tentación venga, cuando el pecado venga, y te tiente y te ordena hacer algo, vos detenerlo y decirle, no, yo ya soy libre. Ya está. Considérate muerto al pecado. Rompiste todo tipo de relación con el pecado. Ahora lo segundo que le dice Pablo a la iglesia ahí en Roma, le dice en el versículo 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Considérate muerto al pecado y dispone a usar tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tu boca, tu mente, para entregárselo completamente a Dios, en obediencia a Dios. Eso es caminar como libre. Y eso es, a medida que vayas poniendo en práctica estas dos cosas, vas a disfrutar de la libertad que el Señor ganó para vos. Vas a empezar a disfrutar de la salvación que el Señor llevó a cabo a favor tuyo. Considérate muerto al pecado y entregate completamente a Dios. Pero quizás para hacerlo un poco más práctico. En Deuteronomio 10, versículo 12, el Señor dice, ¿qué es lo que requiere el Señor de ti? Y yo pensaba en varias preguntas para hacernos. ¿Qué es lo que requiere el Señor de vos en tu matrimonio? ¿Cómo le vas a obedecer? ¿Cómo le vas a amar? ¿Qué es lo que requiere el Señor de vos en tu noviazgo? ¿Cómo vas a obedecerle? ¿Cómo vas a amarle? ¿Qué es lo que requiere el Señor de vos en lo secreto? ¿Cómo vas a temerle y a confiar en Él y a obedecerle allí? ¿Qué es lo que requiere el Señor de vos en tus amistades? ¿Qué es lo que requiere el Señor de vos en la iglesia, en el servicio? Podemos hacernos esta pregunta en todas las etapas de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que requiere el Señor de vos hoy? ¿Cómo le vas a obedecer? ¿Cómo le vas a amar? ¿Cómo le vas a servir? Solo lo que el Señor requiere es que le ames, que le temas, que le obedezcas, que le sirvas. ¿Oramos? Señor, gracias por darnos esta salvación. Gracias por mostrarnos tu misericordia y tu gloria en estas historias y por ayudarnos a pensar en nuestra salvación, Señor. Nos diste un Salvador fuerte, que luchó por nosotros y que venció a nuestro enemigo en la cruz, Señor, para hacernos libres del poder del pecado. Señor, gracias por tu Hijo, gracias por Jesús. Gracias porque al creer en Él ya no tenemos más condenación y pasamos de esclavitud a libertad, pasamos de muerte a vida. Y Señor, queremos vivir a la altura de esta salvación. Una gran salvación conlleva una gran responsabilidad, Señor, y nuestra responsabilidad frente a esta gracia que vos nos mostraste, frente a este amor, es vivir una vida que te honre, que te glorifique, vivir para amarte y obedecerte a vos, Señor, para servirte y confiar en vos, Señor. Señor, ayúdanos primero a considerar esta salvación, a tenerla presente, Señor. Ayúdanos a considerarnos muertos y libres del pecado. Y ayúdanos a disponer nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra boca, nuestra mente, nuestras manos para obedecerte a vos. Es lo único que requerís, Señor. No para ganarnos la salvación, sino porque ya hemos recibido esta salvación. Gracias por esta salvación, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.